Llévenme, por favor, amada, a Miqueas 4:1, por favor. Miqueas 4:1. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Póngamelo en la NTV, por favor. En la NTV. Mire, la tiene ahí, justo un poquito a la izquierda, arriba. A ver, hoy a la derecha. A la derecha. A la derecha, a la derecha. En la segunda fila, de arriba hacia abajo. A la derecha, mírame, a la derecha. Ahí, gracias. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. Amén. Es una palabra profética que el Padre está soltando, amén, para nosotros, para los últimos tiempos. Dice el 4:1, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Amén. Está declarando, el Padre está soltando una palabra, que su casa, amén, que la Sión, amén, que está en la tierra ahora, que es la iglesia, va a ser lo más importante. Amén. Dice que vendrá mucha gente, querrá venir mucha gente a adorar al Padre, al monte. Amén. Querrá venir mucha gente a ser enseñada. ¿A dónde? Al monte. Querrá venir mucha gente a que se le direccione. ¿A dónde? Al monte. Amén. A que se le muestre ¿qué? Su destino, su propósito. Pero ¿a dónde va a querer venir? Al monte. ¿Sabes por qué? Porque es en el monte, porque es en la casa de Jehová en donde nosotros somos enseñados. Amén. Es por eso que tenemos que venir al monte. Amén. Si nosotros queremos aprender más de Dios, si nosotros queremos conocer más a Dios, si nosotros verdaderamente queremos vivir lo de Dios, tenemos que venir ¿a dónde? Al monte. Para poder ser direccionados y para que el Padre pueda mostrarnos el camino que tenemos que seguir, el camino recto, el perfecto. ¿A dónde? Al monte. ¿Por qué? Porque Él nos ha provisto de padres, amén, que son los que nos dan el direccionamiento. Es por eso que es muy importante y yo siempre les voy a instar a que nosotros siempre vengamos ¿a dónde? Al monte. Porque ¿dónde vamos a aprender nosotros? Es aquí. ¿En dónde somos enseñados nosotros? Es aquí. No nos va a ir a enseñar nadie a nuestra casa. Por nosotros mismos no vamos a aprender a nuestra casa. Aunque usted me diga que se pasa 11 horas orando y las otras 11 se las pasa leyendo la palabra de Dios. Amén. El Padre a donde quiere que nosotros vengamos a aprender es ¿a dónde? Al monte, a su casa. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que muchos de los que ahora están afuera van a querer hacer eso. Amén. Pero para eso, para que eso suceda, porque es una palabra profética que le da la iglesia, una palabra de convencimiento de que Dios tiene mucha gente preparada para ser salva. Amén. Que Él tiene mucha gente para añadir a su obra. Amén. Que mucha gente Dios ya le engendró desde el principio de los tiempos en su corazón, que tiene que ser parte del reino de Dios aquí en la tierra. Pero para eso nosotros tenemos que hacer la función que Dios nos ha mandado. Amén. Lléveme a Isaías 49. Para eso nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Amén. Dios nos ha puesto también a nosotros una tarea que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser ejemplo, porque nosotros vamos a ser testimonio. Amén. Dice la palabra de Jehová, oh Sión, mensajera, pónmelo en la 60, por favor, en la 60. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro.
Dice la palabra, súbete sobre un monte alto, anunciadora. Amén. Anunciadora de Sión. Entonces, para que aquella gente que hemos hablado antes quiera venir al monte a adorar, para que aquella gente quiera venir a aprender, para que aquella gente quiera venir y ser direccionada, nosotros antes tenemos que hacer esta acción. Nosotros tenemos que subir al monte para anunciarles aquello. Porque aquellos, si nosotros no les anunciamos que hay un Dios que vive, que hay un Dios que quiere direccionar y que tiene un propósito para su vida, entonces no van a venir. Amén. Es la iglesia la que se tiene que levantar y subir al monte. Somos nosotros los que tenemos que hacer el accionar. Amén. Porque es una acción en nuestra vida de decir, nos levantamos y subimos. Amén. Yo no sé si Odalis puede ponerme la palabra subir para que nosotros veamos el significado. Amén, de subir, si lo puede hacer, si no yo se lo digo aquí. Amén. Pero nosotros lo que Dios está demandando en este tiempo es que seamos ¿qué? La anunciadora. Dice el Strong que anunciadora significa estar fresco, estar lleno. Amén. Si lo tiene el subir. Anunciadora, lo estamos viendo ahí, bazar, amén, estar fresco, lleno, amén, alegre, llevar buenas nuevas, amén. Nosotros tenemos que estar, nosotros no podemos ser huesos secos, amén. Nosotros tenemos que estar frescos, tenemos que estar llenos de lo de Dios, pero lo de Dios no tiene que ser algo antiguo en nuestra vida, tiene que ser algo nuevo, algo que esté fresco, amén. Si nosotros nos damos cuenta en la vida cotidiana, a usted le gusta comer algo antiguo, algo que lleve 10 días en la nevera de un supermercado, le gusta comer algo fresco, amén, fresco, ¿no? Fresco, ¿no? Porque aún para su paladar es bueno, pero para su organismo mejor. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros portemos. Algo fresco para la gente. Algo fresco. ¿Para qué? Para poder nutrir esa vida. Para que esas vidas entonces verdaderamente puedan conocer quién es el Dios. Amén, que les está llamando. Y entonces sí van a tener el anhelo. Y se va a cumplir esa palabra profética que dice muchos de muchas naciones querrán venir a adorar al monte de Sión. Entonces, ¿quiénes son los encargados de traer a cumplimiento esa palabra profética? La iglesia. Amén. Hemos pensado que cuando se suelta una palabra profética, la palabra se va a cumplir por sí sola. Nosotros tenemos una tarea que hacer. Para aún las palabras individuales que se le ha soltado a su vida, nosotros somos los encargados. Muchas veces no se han cumplido porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. Amén. Eso es lo que Dios ahora nos está diciendo. Tienes que hacer una tarea para que la palabra profética que yo he soltado antes, tienes que levantarte y anunciar, ser una anunciadora, estar llenos. Amén. Pero no de cualquier cosa ni de cualquier forma. Amén. ¿Para qué? Para que aquellos que vengan verdaderamente reciban la genética verdadera de Dios. Amén. No reciban nada distorsionado, sino sea lo genuino, amén, de Dios. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Me has podido encontrar subir, por favor, cariño? Subir. Amén. Para que nosotros podamos verlo, yo le voy a decir, en el griego significa resucitar. Amén. Si nosotros hacemos la acción de subir, dice, súbete sobre un monte alto, resucita. Amén. Resucita, anunciadora, resucita, iglesia. Amén. Súbete sobre un monte alto. La palabra subir, amén, si nosotros la vemos, significa sacrificio. Amén. Ser valiente, crecer, ser fuerte. Amén. Fortalecernos. Amén. O sea que cuando decimos sube, el Padre nos está diciendo, sé valiente, sé fuerte. Amén. Crece. Amén. Prevalece por encima de todas las cosas. Amén. Esta es una de las que a mí más me ha llamado y me ha impactado y me ha llamado la atención. Dice prevalecer. El Padre quiere que prevalezcamos aún sobre muchas situaciones que se nos van a presentar en el mundo natural y en la vida cotidiana. Amén. Pero nosotros tenemos que prevalecer. Y solo me recuerdo
de aquella parte de la palabra, en donde cuando Moisés tenía los brazos levantados, amén, el pueblo de Dios prevalecía contra Amalek, amén. Pero cuando él los bajaba, sucedía todo lo contrario, amén. Pero ¿dónde estaba Moisés? En un monte, amén, en una altura, amén, en una altura. Eso es lo que el Padre quiere en este tiempo, que nosotros prevalezcamos. Por eso cuando dice la palabra sube, nos está diciendo prevalece contra todo lo que venga, contra todo lo que se presente. Prevalece, sigue adelante, fortalécete, sé valiente, amén. Nadie dijo que fuera fácil. La acción de subir no es fácil, amén. Y si no, que nos digan a los que no nos gusta hacer deporte, amén, que nos manden a subir a una montañita, a que se nota. La gente que no estamos en forma físicamente, se nota, amén. ¿Por qué? Es un esfuerzo, pero eso es lo que Dios demanda hoy en día de la iglesia, esforzarnos, amén, esforzarnos. Dios quiere sacrificio de parte de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos. Si usted quiere ser parte de la anunciadora, si usted quiere ser parte de la obra de Dios, si usted quiere ser parte de la iglesia, si usted quiere ser parte de la primogénita, de la amada, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que sacrificarnos y vamos a tener en este tiempo, va a ser crucial y necesario que nosotros podamos subir al monte. Amén, porque en el monte donde nosotros vamos a ser enseñados, en el monte donde, ¿qué dice? Una de las cosas, el significado, dice, vamos a ser fortalecidos. Amén. Vamos a ser fortalecidos. Dice que subir al monte es una acción de ir y recibir fortaleza, recibir lo de Dios, recibir los códigos divinos. ¿Para qué? Para luego mostrárselos ¿a quién? Al mundo. Amén. Nosotros no subimos al monte por subir. Nosotros tenemos que tener un objetivo claro del por qué tenemos que subir al monte. Nosotros subimos al monte para que Dios nos pueda mostrar su diseño, para que Dios nos pueda bajar su diseño, para que nosotros luego podamos bajárselo a los demás que lo necesitan. Amén. Para que nosotros luego lo podamos dar a conocer a todos aquellos que lo necesitan. Amén. Lléveme por favor, amada, a Marcos 3:13. Amén. Es en el monte en donde Dios hace sus mejores y sus mayores operaciones. Amén. Es en el monte en donde Dios va a hacer las cosas más grandes en nuestra vida. El monte, amén, es un lugar alto. Es figurativamente, amén, lo estamos hablando en una forma figurativa. Si nosotros vemos los montes naturales, terrenales, amén, cuando nosotros subimos a una zona que tiene una altura, hasta el clima es diferente, hasta la manera de respirar va a ser diferente. No es lo mismo cuando respiramos, cuando vamos caminando por las calles, que respiramos el aire contaminado, que cuando subimos a una altura. El aire que se respira es un aire sano. Amén. Es por eso que cuando nosotros subimos al monte, aún lo que vamos a respirar es aire sano que viene de parte de Dios. Amén. Lo que vamos a recibir verdaderamente distinto a lo que podemos recibir en un ámbito, en una parte llana, en un ámbito natural. Amén. El subir al monte es una acción que tenemos que hacer en el espíritu. Es decir, yo me tengo que acercar a Dios, porque Dios no se encuentra en la llanura. Dios no se encuentra en las partes llanas. Dios se encuentra en las alturas. Pero Dios no va a bajar a donde usted está. Nosotros somos los que tenemos que subir a donde Dios está. Amén. Somos nosotros los que tenemos que hacer la acción de buscarle a Él. Amén. Porque eso va a denotar la necesidad y la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Si nosotros estamos esperando que sea Dios el que venga a revelarnos todo, amén, a la vida natural que nosotros llevamos, Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona así. Dios funciona cuando nosotros buscamos verdaderamente lo sobrenatural, cuando verdaderamente nosotros le decimos, Padre, yo quiero tener una intimidad contigo.
Yo quiero vivir cerquita de ti, Señor. Cuando nosotros queremos tener un relacionamiento con Dios de padre a hijo, cuando nosotros queremos conversar con Él, cuando Él ve verdaderamente en nuestro interior que hay deseo de conversar con Dios, hay deseo de escuchar la voz de Dios, hay deseo de que Él nos revele, amén, lo que dice su palabra. Porque nosotros no podemos, de una forma natural no vamos a poder interpretar su palabra. Amén. De una forma natural nosotros no vamos a poder entender su palabra. Amén. Tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu es donde Dios nos va a bajar y nos va a decir, esto es lo revelado, este es el rema. Amén. Es en el Espíritu, pero ¿dónde tiene que ser? Al monte. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Dice que Jesucristo subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y dice el 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Y les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Es en el monte en donde el Padre va a posicionar y establecer nuestras vidas. Jesucristo subió al monte y luego llamó. Amén. Para que si nosotros queremos verdaderamente que Dios nos posicione, si nosotros verdaderamente queremos que Dios establezca su reino en nuestra vida, que Dios nos muestre lo que Él tiene preparado ya desde el principio de los tiempos para cada uno de nosotros, primeramente tenemos que escuchar el llamado que dice, sube. Amén. Hizo un llamado Jesucristo y les llamó y les dijo, venid aquí. Es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia en este tiempo. Subid. Pero para eso tenemos primero que escuchar el llamado, obedecer el llamado. Porque si solamente escuchamos el llamado, escucho que me están diciendo, ven aquí, pero yo no me acciono en ir, no obedecemos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer el llamado, subir. ¿Por qué? Porque es en el monte en donde ¿qué? Y dice que fue y cogió a 12 porque eran los que estaban cerquita de él. Porque dice que él los quería para que estuviesen ¿con quién? Con él. Pero dice luego, los quería para que estuviesen con él, pero luego enviarlos para que nosotros podamos luego ser enviados, para que nosotros luego podamos ir y mostrar el reino, establecer el reino y decir que somos una iglesia de autoridad. Primero hemos tenido que estar en el monte cerquita de Dios, cerquita de Jesús. Primero hemos tenido que estar en el monte junto a Jesús. Amén. Para que Dios pueda establecer en nuestra vida lo que Él tiene cosas maravillosas para tu vida. Amén. Créelo. Él tiene cosas muy grandes, ya de antemano las preparó, dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Las tiene preparadas, pero para eso nosotros ¿qué tenemos que hacer? Subir al monte, escuchar el llamado de Dios, obedecer el llamado de Dios, para que ahí Dios pueda establecerlas en mi vida, para que ahí Dios pueda decir, ahora te lo engendro, amén, te lo engendro, para que luego lo puedas engendrar. Y para que luego puedas multiplicar y reproducir esto que estoy dándote. Amén. Dios quiere que verdaderamente nosotros seamos confiables para Él. Pero para saber Él si somos confiables o no, tiene que tenernos cerquita. En la vida natural no puedes saber si una persona es confiable o no si no rozas con ella. Hasta que rozas con ella te das cuenta verdaderamente si puedes confiar o no puedes confiar. Lo mismo es Dios con nosotros. Quiere rozar, quiere estar cerca, quiere que nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para que nosotros le demostremos que somos aptos. Amén. Que puede confiar en nosotros. Amén. Que vamos a amar su reino, que vamos a amar su obra por encima de todas las cosas. Decía el primer versículo que el monte iba a ser lo más importante de todo,
Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demostremos que el monte es lo más importante para nosotros. Amén. ¿Lo estamos entendiendo en esta noche? Amén. Nosotros queremos ser iglesia de autoridad. Queremos ser gente de autoridad. Pues entonces tenemos que subir al monte, porque fue en el monte que Él les pudo decir, vais a tener autoridad. Les entregó autoridad. Amén. Pero nosotros, si nos queremos estar de una forma cómoda, hoy en este tiempo queremos vivir un cristianismo cómodo. Amén. No vamos a tener autoridad. Ya vamos a poder reprender todo lo que reprendamos. Amén. Vamos a poder tirar agua, vamos a poder tirar arena, tierra, lo que querramos, pero que los demonios no se van a sujetar. Amén. Pero que los principados que se están moviendo, amén, no se van a sujetar y no se van a detener, porque en nosotros no va a haber ¿qué? Autoridad. Amén. La autoridad es el respaldo de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. No es por nosotros que se sujetan las cosas de los infiernos. Es por lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero Dios no va a poner nada en nosotros si nosotros nos subimos al monte, buscando que Dios lo ponga. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Estamos entendiéndolo? ¿Queremos que el Padre nos equipe en este tiempo? Dios quiere equipar a la iglesia. Dios no quiere una iglesia que vaya a tientas. Dios no quiere una iglesia que vaya confundida. Dios no quiere una iglesia que vaya sin dirección ninguna. Dios quiere una iglesia preparada. Dios quiere una iglesia equipada. Y Él nos quiere equipar. Él tiene los materiales necesarios. Por eso ha puesto pastores que son padres, amén, en esta casa. ¿Para qué? Para que nos equipen, amén. Dios, a través de todo lo que ellos portan, amén, de lo que en ellos hay escondido, nos quiere equipar a nosotros, nos quiere preparar, amén, para que seamos una iglesia de autoridad. Aquí adentro, no, allá afuera, que es donde es que tenemos que serla. Allá afuera es donde la gente tiene que verlo. Allá afuera es donde tenemos que ser ejemplo. Aquí adentro también. No me vaya afuera a ser ejemplo y aquí adentro no. Tenemos que ser equilibrados. Amén. Un cristiano equilibrado es aquel que en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia se mantiene. Amén. Entonces eso es lo que Dios está buscando. ¿Para qué? Para que muchos puedan venir por medio de ver lo que nosotros vivimos en Dios. Por medio de ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. ¿Quiere subir usted al monte o no? Amén. Lléveme a Mateos 26:37. Amén. Tenemos que subir al monte de la manera correcta. Vamos a ver en la palabra que muchas veces podemos subir, pero no subimos con el objetivo claro. No subimos con las motivaciones correctas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Póngamelo en el 36, por favor, y así lo vamos a entender mejor. Desde el 36, ahí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Dice la palabra del Señor que subió Jesús al monte Getsemaní. Su significado es prensa de aceite. Era un lugar de exprimir, era un lugar de prensar. Amén. Era un lugar de sacarlo hasta lo máximo. Amén. Del interior. Ahí subió Jesucristo, pero dice que cogió a 3. A Pedro y a los otros 2. Amén. Y dice que les dijo cómo él se sentía en ese momento. Les dijo, velad conmigo, velad conmigo. Mi alma está entristecida. Si nosotros lo vemos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo quiero que veamos aquí, hay 2 tipos de iglesia. Una de ellas es Jesucristo. Amén. Una iglesia que es iglesia hija. Una iglesia que sube al monte.
Amén. Porque sabe verdaderamente que ha llegado el día del cumplimiento de su llamado y de su propósito. Una iglesia que entiende que a lo mejor, aunque sus fuerzas naturales estén al borde del límite, sabe que tiene que subir al monte y en el monte va a ser fortalecido en el espíritu. Jesucristo llegaba el momento del cumplimiento de su llamado. Tenía que dar la vida, tenía que morir en la cruz. Amén. No era fácil lo que a Jesús le esperaba. El propósito que tenía que cumplir Jesús no era un propósito cualquiera. Anda que nos dijeran a nosotros, ahora tendrás que dar la vida por amor a otros. Dice que su alma estaba ¿cómo? Entristecida, angustiado. Amén. Pero ¿a dónde subió? Él sabía a dónde recurrir. Porque su espíritu iba a ser fortalecido, porque su espíritu iba a ser vivificado. ¿Por qué? Porque él era hijo y porque él sabía que tenía que obedecer hasta el último momento el llamado de un padre, el envío de un padre. Eso es lo que hace una iglesia hija cuando sube al monte. Tiene claro a lo que Dios la ha llamado. Tiene claro que tenemos que entregar lo que somos. Tenemos que dar nuestra vida y tenemos que morir a lo que somos por amor a que otros puedan vivir. Pero cuando muchas veces nuestras fuerzas naturales decimos no podemos más, hay un lugar a donde recurrir. Pero no nos tiramos para atrás. Pero no decimos no cumplo más el llamado. Pero no decimos yo renuncio. Jesucristo hubiera podido optar por la opción de decir, Padre, llévame y que esto se quede aquí y que haga como puedan. Jesucristo hasta el último momento le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Eso es lo que hace una iglesia que es hija. Hace la voluntad ¿de quién? De su Padre. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús? Jesús no tuvo que haber orado un momentito nada más. Jesús tuvo que haber estado en el monte orando largo rato. ¿Sabes lo que hizo? Ir y acercarse a su Padre. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que en cada una de las palabras que su Padre le iba a soltar, ahí Jesucristo iba a encontrar la fortaleza que necesitaba en ese momento. Porque sabes que en el monte es cuando se visualiza de una manera tremenda el llamado y el propósito para nosotros. Porque Jesucristo sabía que ahí cerquita de Dios, escuchando a su Padre, es cuando Él verdaderamente iba a decir, voy a por todas. Amén. Y al diablo le venzo aquí, en el mismo monte donde yo voy a morir, ahí va a ser vencido Él. Eso es lo que hace una iglesia hija. Pero si nosotros vemos los otros tres que hicieron, dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, había otra clase de iglesia, pero que dice que no era hijo. Jesucristo era el Hijo de Dios, pero los otros dicen que eran discípulos. Discípulos. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los discípulos subieron al monte por cumplir nada más una responsabilidad que tenían con Jesús. Los discípulos subieron al monte por decir, bueno, yo tengo que hacerlo. Muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas de Dios por compromiso, amén, Dios no puede tomarnos en cuenta aquello. Muchas veces nosotros queremos hacer el servicio de Dios y llevar a cabo su obra con fuerzas naturales. Muchas veces lo hacemos por una rutina ya. Porque soy cristiano, porque he aceptado a Jesucristo, porque soy parte de tal iglesia. Y hacemos y venimos, pero lo hacemos ya sin pasión.
lo hacemos sin anhelo. Ya lo hacemos porque lo tengo que hacer. Porque ¿qué van a decir si no lo hago? Eso hicieron los discípulos. Un discípulo puede hacer eso, pero un hijo no hace eso. Es por eso la importancia de que nosotros seamos una iglesia hija. Es por eso la importancia de que nosotros verdaderamente seamos los primogénitos. Jesucristo es el primogénito. Amén. Porque entonces Jesucristo vivía en un nivel diferente a ellos. Amén. Vivía en un nivel diferente. Ellos, ¿qué hicieron? Subieron y les dijo, ¿no habéis podido velar ni una? O sea que se quedaron dormidos enseguida. ¿Pero por qué se quedaron dormidos? Dice más abajo, si nosotros leemos más abajo, dice que sus ojos se les caían del sueño. Sus ojos se les cerraban del sueño. Amén. Porque su visión, aún estando en el monte, no era la misma visión que Jesucristo tenía. Amén. La visión que Jesucristo tenía estando en el monte era de cumplir lo que su Padre quería, era de salvar la tierra, era de que naciera una iglesia grande que le sacara sonrisas a su Padre, era de hacer la voluntad de Dios, era de agradar a Dios, a su Padre. Eso era lo único que Jesucristo quería y era la visión que él tenía estando en el monte. Pero los discípulos, ¿cuál era la visión que tenía aún estando en el monte? De dormir. Amén. De estar ahí haciendo bulto, como diríamos. Eso era lo que ellos nada más hacían. Pero Cristo les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros nos damos cuenta, Jesucristo cuando fue crucificado, si en ese momento, en ese último momento, cuando estaba ahí, le estaban azotando, le hubiera dicho, Padre, sálvame, sálvame. ¿Era una tentación o no? Saber que era el Hijo de Dios y que tenía la potestad, la autoridad para decir, envía a tus ángeles que me lleven. Pero no lo hizo. Pero en cambio los discípulos, si nosotros nos damos cuenta, en el verso 35 le dijo Pedro, le dijo Jesús, Pedro, ¿me negarás 3 veces? No, no te negaré. No, yo hasta la muerte contigo. Pero vino la tentación. ¿Pero qué había hecho Jesús antes? Les había dicho, vela, en el monte tienes que subir pero para velar. Al monte tienes que subir con la motivación correcta. Al monte tienes que subir para poder estar cerquita de Dios. Porque ¿sabes cuál fue el problema de ellos? ¿Por qué se quedaron dormidos? Porque se alejaron de Jesucristo. Porque dice que estaban apartados de Jesucristo. Si Jesucristo hubiera estado a su lado, no se hubieran quedado dormidos. Pero estaban apartados de Jesucristo y se quedaron dormidos. Nosotros cuando vamos al monte es para poder estar cerca de Dios y para poder estar cerca de Jesús. Amén. Y la motivación tiene que ser el poder velar, el poder estar vigilante, el poder estar despierto, el poder estar viendo lo que Dios quiere que veamos en este tiempo. El que nuestros ojos estén dimensionados en un ámbito espiritual. Amén. Porque les dijo, luego vendrá la tentación, les dijo Jesús. Pero si vosotros veláis, no vais a resistir. Si vosotros vivís velando, vais a resistir. Si oráis, vais a resistir. Pero si no, y le vino a Pedro la tentación en el verso 70, en el 35 le dijo, no te voy a negar, pero en el 70 le estaba negando. Unos versículos más adelante le estaba negando. Le vino la tentación y ¿qué hizo? Cayó. Amén. El diablo lo que quiere es que le fallemos a Jesús. El diablo lo que quería es que sus discípulos, aquellos a los cuales él había tenido, le fallaran. El diablo siempre va a querer que nosotros le fallemos a Jesús. Pero es por eso que nosotros tenemos que ser una iglesia dimensionada, que sube, que se esfuerza, que se sacrifica. Amén. No es fácil, pero no somos una iglesia de límites. No somos una iglesia que tenemos techo. Nosotros somos una iglesia que rompemos estructuras. Amén. Eso es lo que Dios está poniendo en nosotros en este tiempo. Eso es lo que Dios está engendrando en nosotros. Amén. Que nos sacrifiquemos. Lléveme, por favor. Lléveme, amada linda, a 2 de Pedro 1:4 en la NTV.
Segunda de Pedro 1:4 en la NTV. Dios lo que quiere es que nosotros verdaderamente vivamos un sacrificio, porque Jesucristo se sacrificó por nosotros. Jesucristo subió al monte precisamente para eso, para sacrificarse. Él se sacrificó en un monte, en el monte de la calavera. Ahí sacrificó su propia vida. Amén. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Mira lo que dice la palabra. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nos dice la palabra del Señor, Dios en su gran misericordia, en su gran excelencia, nos ha dado promesas. Ha traído promesas a nuestra vida y todas esas promesas hacen posible que nosotros vivamos una vida divina, una vida de santidad, amén, y que estemos alejados de todo lo que el mundo vive. Pero ¿quién lo hace posible? Las promesas de Dios, las palabras soltadas, amén, la cobertura que Dios tiene sobre nuestra vida. Ahora nos dice la palabra, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? En agradecimiento a esas promesas. ¿Nosotros tenemos que ser recíprocos con Él o no? Entonces nos dice la palabra, el 5 póngamelo en la BLS, por favor. El 5 en la BLS. Ahí la tiene. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en, dijo, Dios les ha dado promesas. Por eso es que decía Pedro, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, en esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. 8 características que Dios quiere que nosotros hagamos en reciprocidad por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Si nosotros lo vemos en otras versiones, vamos a ver que nos lo dice diferente, pero he querido ponerlo en la BLS para que lo podamos entender al punto, amén, como Dios quiere. 8 características que Dios quiere. Dice que tenemos que confiar en Él, tenemos que tener la fe, pero a la fe le tenemos que sumar. Si usted me la pone en el 5, por favor. A la fe dice que le tenemos que sumar, esforzarnos, amén, por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar nuestros malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar nuestra vida a Dios, amar a nuestros hermanos, pero sobre todo amar a todos por igual. Amén. 8 características que Dios quiere que desatemos. Amén. Dice que nos tenemos que esforzar, nos tenemos que sacrificar, tenemos que entregar nuestra vida como Jesucristo la entregó. ¿Por amor a quiénes? A nosotros. Y nosotros ahora la tenemos que entregar por amor a quiénes? Al mundo. A todos aquellos que Dios ama. Desde el principio de los tiempos, amén, el monte es un sinónimo de sacrificio. Si nosotros vemos Noé, cuando tocó tierra, lo primero que hizo, ¿qué fue? Sacrificio. Abraham, para que se levantara la nación grande, ¿qué subió a hacer? Sacrificio. Subió a un monte a sacrificar. Moisés, cuando se le entregó el llamado, también sacrificó su vida tranquila de andar pastoreando las ovejitas de su suegro. Amén. Por ir y ser el libertador de una nación. Amén. Y así sucesivamente hasta llegar a Jesucristo, que subió a un monte a hacer también un sacrificio. Póngamelo en el primer versículo, por favor. Miqueas 1:4. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Que subamos al monte con la motivación correcta, con las ideas claras. Amén. Con la claridad de que verdaderamente somos hijos, somos una iglesia hija. Nosotros ya no podemos tener otra estatura que no sea la estatura de hijos. Tenemos que ir a la estatura de primogénito. Amén. Porque Dios está demandando de nosotros que seamos los que traigamos a cumplimiento cada una de las palabras, amén, que Él ha soltado. Muchos tienen que venir a este monte a adorar su nombre. El Padre quiere ver a muchos declarar, amén, con su boca que Él es el Dios, que Él es el Rey de Reyes.
Amén. Pero para eso tiene que haber una iglesia que se haya levantado, que haya subido al monte, que se haya esforzado. Amén. Como nosotros lo vemos en la palabra. Eso tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar dispuestos a ello. Amén. Dios no nos ha dejado solos. No estamos solos. Tenemos Padre, amén, a los cuales recurrir. Jesucristo en ese momento, cuando se sintió que sus fuerzas naturales le fallaban, ¿a dónde recurrió? A su Padre. Nosotros también tenemos Padre. Amén. No podemos decir estamos solos, no podemos decir es que renuncio porque siento que no puedo más. Cuando sintamos que no podemos más, pues tenemos a dónde recurrir. Subamos al monte. Los padres también son un monte a los cuales venir, porque en ellos hay el consejo divino que está de parte de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Padre.